Problema de la práctica de inversión inmobiliaria usando una nota, el cronograma de amortización, el cambio del monto del préstamo, la retención constante de otros factores, la observación del impacto en el pago, el cronograma de amortización y otros factores. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota que le gustaría seguir, no está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del lado izquierdo. Estamos en la pestaña Problemas de práctica. Estamos en la pestaña 4125, Calendario de amortización, cambios en el monto del préstamo. También tenga en cuenta que, al usar una nota, eche un vistazo a la herramienta de lectura inmersiva. Nuestras presentaciones también estarán en el área de texto con el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones. Transcripciones, se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharlas o leerlas. Cerrando el icono. Tenemos nuestra información arriba, cálculos abajo. Vamos a revisar nuestro conjunto de datos, pero esta vez manteniendo todo lo demás constante, excepto el monto del préstamo, mirando primero, luego cuál será el impacto en los pagos, que suele ser el primer enfoque que tendremos, y luego, analizando el impacto en el calendario de amortización, así como el desglose año a año. Ahora también hacemos esto en Excel, pero se necesitará un poco más de jerga y formato de Excel para resolver ese problema de práctica. Una vez que lo vea aquí, puede ver si desea o no juntar esto en Excel o simplemente usar la hoja de cálculo de Excel para hacer lo que quiera hacer con él y tomar las decisiones que desea tomar. Así que ahora vamos a cambiar el valor de la casa en comparación con la última vez y el valor del préstamo en comparación con la última vez. Cuando observamos el cambio en el porcentaje en una próxima presentación o en una futura, entonces cambiaremos los términos. Esos van a ser los componentes principales a la hora de calcular el cálculo del pago. El cálculo del pago aquí abajo se ajustará automáticamente para que nuestra información en el punto de partida superior, tengamos los 440.000 en el valor de la vivienda. También tenga en cuenta que el valor de esta casa es algo que puede o no estar en su hoja de trabajo. Si observa algunos de los tipos de calculadoras en línea, por ejemplo, verá que muchos de ellos simplemente comenzarán con el monto del préstamo aquí y luego calcularán los pagos desde allí. Entonces, la pregunta es, ¿desea que en su hoja de trabajo tenga el monto de la casa para luego tomar el porcentaje de pago inicial, calcular el pago inicial y el monto del préstamo? ¿O simplemente desea comenzar con los diferentes montos de préstamos a partir de ahí, lo que podría ser un poco más simplificado en su hoja de trabajo aquí? Vamos a asumir el proceso de compra del valor de la vivienda. 440 calcula el pago inicial con un 20% fijo estándar, por lo que 440 veces 0.2 o 20% nos daría los 88.000, y luego si tomamos nuestros 440 menos los 88.000, eso nos daría el monto de nuestro préstamo de los 352 en nuestro punto de partida. Así que eso nos da un poco más de un ajuste en nuestra complejidad, porque ahora, cuando cambiamos las cosas, vamos a decir, necesito cambiar el monto de la casa para que se ajuste y calcule el monto del préstamo aquí abajo. Entonces, la celda que realmente vamos a ajustar no es simplemente el monto del préstamo aquí, sino el monto de la casa, lo que llevará a que se reste el 20% para llegar al monto del préstamo, o en otras palabras, el 80% de la casa para Excel. Eso será un poco más de un giro. Entonces, si desea ver cómo lo hacemos en Excel, puede echarle un vistazo. Lo primero que podríamos hacer para hacer esto es decir, me gustaría ver una lista de diferentes montos de viviendas que resultarán en diferentes préstamos diferentes aquí, porque el 20% será el pago inicial, y luego ver directamente cuál sería el impacto en los pagos. Así que vamos a decir, si tengo diferentes valores de vivienda, ¿cómo puedo calcular automáticamente el pago uno al lado del otro? Ahora, podrías hacer eso simplemente cambiando el valor de la casa aquí, lo que luego cambiaría el pago aquí, lo cual es genial. Pero solo puedes hacer eso uno por uno, cambiando el valor uno a la vez. Sería bueno tener una serie de pagos. Este es a partir de 200.000 aumentando en incrementos de 20.000, y ver cuál sería el impacto en el pago de forma paralela. Y eso puede ser un poco más fácil para nosotros en nuestro proceso de toma de decisiones. Ahora puedes ver este aquí mismo. Por ejemplo, lo que tenemos aquí en nuestros datos resultó en un pago de 1.889, o 1.890, alrededor de 440 sobre el monto del préstamo. Así que si miramos el 440, tenemos el de 1.889 más o menos abajo. Entonces, para hacer esto, primero haremos nuestro cálculo de pago. Solo para mostrar cómo se verá el cálculo del pago nuevamente, tenemos un pequeño giro aquí, porque estamos tratando de calcular el valor de la vivienda para llegar al pago, en lugar de simplemente comenzar con un préstamo. Así que tienes un pequeño giro. Nosotros nos encargamos del cálculo del pago. Así que supongamos que estamos en este aquí abajo, el cálculo se verá algo así en Excel.
Sería un pago negativo. Voltear el signo para obtener un número positivo. Se podría poner ese negativo delante del valor presente, pero a mí me gusta ponerlo al frente cuando puedo la tasa va a ser fija. Ese va a ser el 5% al que se refiere esa célula. Eso es lo que es el B7. Es el signo de dólar absoluto antes de la B y el 7, porque no queremos que esa celda se mueva hacia abajo cuando copio la referencia de la celda hacia abajo, en este caso, esa es una tasa anual. Queremos una cuota mensual, porque son pagos mensuales. Por lo tanto, dividimos por 12, la coma luego pasa al siguiente argumento. Tenemos el número de periodos. El número de periodos también es constante. Va a ser 30 veces 12 o 360, así que nos estamos refiriendo a eso en nuestro conjunto de datos. Está fuera en el conjunto de datos, por lo tanto, necesitamos que sea absoluto, no que se mueva hacia abajo el signo del dólar antes de la B y la coma 6. El siguiente argumento va a ser el valor presente. El valor presente es el monto del préstamo, porque ese es nuestro punto de partida. Por lo tanto, el PV es el monto del préstamo. Si estuviéramos diseñando esta tabla para tener los montos del préstamo aquí, en lugar del costo de la casa, sería simplemente esta celda justo allí, y luego podemos copiarla, no tenerla absoluta, y simplemente copiarla como sea que estemos tratando de llegar desde el costo de la casa hasta el monto del préstamo. Entonces, en nuestro cálculo superior, vamos a decir que hay un 20% para llegar al pago inicial, por lo tanto, el monto del préstamo será del 80% o, en otras palabras, podría pensar en 440, es el monto de la vivienda en este caso. Y si multiplico eso por el punto 8, que es 100% menos 20%, eso significa que 80% es el valor del préstamo. Ese va a ser el 352.000, así que si estoy mirando aquí abajo, si este va a ser el valor de la casa, el 420 en mi referencia de celda, me gustaría calcularlo usando esta celda. Así que voy a decir, está bien, queremos tomar esta celda, que es la 420 que va a estar representada por un 27 sin referencia absoluta, porque quiero copiarla por tiempos, y luego se podría decir 80%.8. Pero realmente no queremos hacer eso en el caso de que cambiemos esta celda, por ejemplo, para que sea 10% o algo que no sea 20%, por lo que nos gustaría decir paréntesis, por lo que tenemos el orden de las operaciones 1 menos el 20% el pago inicial que hace referencia a esta celda, que está fuera de nuestra tabla. Está en nuestro conjunto de datos, por lo tanto, no queremos que se mueva hacia abajo. Queremos que sea absoluto. Es por eso que tenemos los signos de dólar antes de la B y el 2, y eso nos dará nuestro cálculo de pago. Si lo copiamos, tenemos el mismo cálculo aquí abajo, el pago puede ver que la tasa es la misma celda de referencia absoluta que la hace igual. Ese va a ser el 5% dividido por 12 comas, número de puntos, la misma celda B, signos de $6, lo que significa que no se mueve hacia abajo. Ese es el 360 y luego la coma, el valor presente hace referencia al precio de la vivienda aquí veces, en esencia, 80%, pero calculando ese 80% tomando 1 menos la tasa del 20%, haciendo que sea absoluto para que esa celda de tasa no se copie. El B2 igual con el único que se copia hacia abajo es esta referencia de celda al valor de la casa, que es el A20 que esto con el A27 copiaría, hacia abajo si se trataran dos celdas separadas aquí. Esta es la misma fórmula a la que se hace referencia. Lo siguiente que querríamos hacer es ese pequeño menú desplegable que haremos en Excel, si quieren practicar haciendo eso, poniendo este menú desplegable como referencia de esta lista de precios de viviendas, de modo que se extraiga de esta lista de precios de viviendas en nuestra hoja de trabajo. Así que diríamos que esta celda va a ser el factor de cambio, que calculará automáticamente el monto del préstamo, que luego se usará junto con las otras variables fijas para calcular el monto del pago. Aquí, para hacer esa pequeña lista, despliega que puedes presionar una vez más en la pestaña Datos, y las herramientas de datos este elemento aquí mismo. Y luego seleccionaría este rango de datos, los costos de la casa, y eso le dará este menú desplegable que podría poner en el valor de la casa. Así que la pequeña característica complicada y agradable, puedes ver cómo hacer eso. Hacemos eso en el problema de Excel si quieres verlo con más detalle. Ahora, lo siguiente que se rellenaría automáticamente es nuestra tabla de amortización, en la que pensamos, y hemos visto cómo construir una presentación anterior. Así que no lo volveremos a hacer aquí. Pero si luego le agregas una función de tabla, tienes esa buena opción de divisor, para que puedas ver, en realidad, los pagos mes a mes y luego podrías dividirlo, o el cortador, debería llamarlo, que es, en esencia, un filtro. Y podrías filtrarlo año tras año, si también configuras correctamente la tabla de amortización. Y eso te dará otra función. El siguiente paso sería agregar la tabla dinámica. Otra vez. No vamos a entrar en el proceso con demasiado detalle sobre cómo hacerlo. Lo hemos analizado en presentaciones anteriores. Pero recuerde, la tabla dinámica puede darnos ese desglose año tras año mucho más fácilmente, y ayudarnos a ordenar los datos un poco más fácilmente. Este es el aspecto que tendría la tabla dinámica y cómo se rellenaría.
Luego vamos a sumar los años, el pago, los intereses, el reducción del préstamo y el saldo del préstamo. Al darnos esta información año por año, tendría 30 años, en lugar de 360 montos en una tabla de amortización, lo que nos da los intereses desglosados año tras año, y la reducción del préstamo y luego el saldo año tras año, siendo los intereses bastante útiles, a menudo para presupuestar impuestos, así como el saldo del préstamo en el caso de que estemos pensando en dónde estaremos en algún momento futuro año tras año. Así que, de nuevo, haremos esto en el problema de Excel. Puedes ver cómo armar esto. Y en presentaciones anteriores, hablamos más sobre cómo hacer la tabla dinámica. Luego, una vez que tenga la tabla dinámica, recuerde, puede usar la tabla dinámica para crear más conjuntos de datos que podrían ser útiles para usted. Entonces, por ejemplo, podría decir, me gustaría mantener la tasa de interés constante en 5%, por ejemplo, mire cuáles serían mis pagos de intereses si tuviera diferentes cantidades de valor de vivienda, es decir, ¿qué pasaría si tuviera la casa de 360.400,000 y la 440 manteniendo todo lo demás constante? ¿Cuál sería mi año por año? Desglose en términos de cuánto interés pagaría, o podríamos decir, si tuviera un 5% de interés y cambiara entonces el valor de la casa. ¿Cuál sería mi año por año? Ruptura durante 30 años. Si tuviera diferentes valores de casa de 360, en lugar de 400, allí frente a 440, puede construir algo como esto con bastante facilidad simplemente con el derecho, cambiando su configuración de datos de 360 a 400 a 440 a la derecha, haciendo clic en su tabla dinámica, actualizándola y luego simplemente copiando las columnas de interés, y posiblemente las columnas de saldo de préstamos en su hoja de trabajo, uno por uno abajo. Así que es un proceso un poco tedioso, pero no demasiado difícil. Y luego se pueden hacer algunas comparaciones de esta manera que se podrían extraer los datos mucho más fácilmente de lo que lo harían, por supuesto, de una tabla de amortización con 360 filas. Y luego puedes hacer tus comparaciones aquí y decir, bueno, ¿qué pasaría si tuviera la compra de 360? ¿Cuánto interés pagaría? Digamos como, ya sabes, en el año 11 frente a la casa 400 frente a la 440, donde me situaría en términos de saldos de préstamos al final, si después de 10 años, digamos para una casa 360 frente a una 400 frente a 440, podrías hacer comparaciones, ya sabes, así, con mucho más detalle. Ahora, estas tablas de abajo, tendrían que copiar y pegar 123 valores solamente. No cambiarían a medida que cambia el conjunto de datos, pero puede cambiar la tabla dinámica para recoger esos datos y hacerlo, para realizar otros tipos de cálculos que puedan ser relevantes. Así que, una vez más, estas son solo algunas ideas que podrías echar un vistazo, y en las que podrías pensar si quieres construir algo como esta hoja de trabajo. Tenemos un problema de Excel paso a paso que podrías armar o podrías usar la hoja de trabajo de Excel que preparamos, si crees que sería relevante para tus procesos de toma de decisiones actuales. Hacer.